Profesor David Lozano. Perdón. Bueno, compañeros, en el Centro de Análisis Multidisciplinario de aquí de la facultad, los compañeros nos comentaban y nos pedían que dijéramos en qué sentido afectaba la reforma laboral, y en los últimos días el CAM, en los distintos medios de comunicación, ha hecho énfasis en lo siguiente: hay tres aspectos que la reforma laboral plantea que seguramente va a mejorar, y qué lástima que algunos de los compañeros trabajadores no están aquí para que vean cómo sí. Y voy a empezar con lo siguiente. El día de ayer, la autoridad de esta universidad, en particular la Dirección General de Personal, corrió una circular, y los profesores que están aquí al lado deberían de estar atentos, en la cual se menciona que la Universidad Nacional va a estar pendiente de las modificaciones a la reforma para aplicarlas en lo que corresponde a los contratos que establece la universidad, tanto con académicos como con trabajadores. En particular, la reforma laboral plantea que va a haber una mejora en los niveles de ingreso de la población. No solamente es una total y absoluta mentira. Oye, una cosa que no se dice cuando se discute la reforma laboral: el INEGI estuvo elaborando una carpeta de información de cuánto tiempo laboral se trabajaba en este país, tanto en los servicios como en el caso de la industria, de la manufactura. Actualmente, el dato que hizo el INEGI, el cual establecieron para tomar la medida en la reforma laboral, es que en este país nadie logra trabajar la jornada completa de 8 horas. Solamente se establecen jornadas de 7 horas, 7 horas y cuartos en algunos casos. Hay partes de la manufactura, o en el caso de la maquila, en los cuales los trabajos duran entre 6 horas y media de trabajo efectivo y 7 horas. Entonces, algunos trabajadores van a tener que trabajar, en este caso, más de las 8 horas para que se les sean pagadas. Y el salario que se les va a pagar son 7 pesos. No es 7 pesos con 44 centavos, compañeros. Son 7 pesos la hora de trabajo efectivo. En el caso del sector de los servicios, va a afectar de manera directa, y cualquier profesionista, sea economista, sea abogado, sea historiador o sea otra cosa, va a tener que trabajar en promedio de entre 12 y 13 horas para tener un ingreso superior a los 70 pesos diarios. Eso es lo que no se dice en la reforma laboral. El número de personal ocupado de este país, es decir, de personas que trabajan y que van a tener un ingreso inferior a los 62 pesos, que son el salario mínimo por el pago por hora, son 33 millones de mexicanos los que van a tener ese ingreso. En la reforma, y cuando se estuvo discutiendo en la Cámara de Diputados lo de la reforma laboral, mintieron sistemáticamente y de manera abrumadora al decir que los salarios y los ingresos de los trabajadores de este país se iban a mejorar. Cuando tú tienes 33 millones de mexicanos cuyo ingreso es solamente inferior a los 120 pesos y les dices que no se preocupen, que si trabajan 1 hora o 2 van a ganar más de 2 salarios mínimos, es una total y absoluta mentira. Si el día de hoy se aplica la reforma laboral, los mexicanos de este país, 33 millones solamente, van a poder tener o aspirar a jornadas de 12 y 14 horas con un ingreso de 54 pesos. Va a ser un ingreso menor a lo que actualmente tenemos en este país. Si alguien de los que está aquí o de los que escucha piensa que simplemente, como le enseñaron en la primaria, va a multiplicar y va a tener 8 horas, y si bien van a pagarle 8 pesos por cada hora y va a ser superior al salario mínimo, se equivoca. Ayer, en la Universidad Iberoamericana, las autoridades le plantearon al sindicato que van a ajustar los niveles de ingresos de todo su personal para ajustarlo a la nueva reforma. Y en el caso de las pensiones, compañeros, ahí les va. El piso que tiene la reforma laboral de niveles de ingreso, en las últimas discusiones que tuvo en la Cámara de Diputados, plantea lo siguiente: el ajuste de las pensiones a lo que es en el tabulador del Seguro Social, y en algunos casos los trabajadores cuyo ingreso sea mayor de 5 salarios mínimos
va a ser ajustado a 5 salarios mínimos. Entonces, profesor Reichenberg, profesores que están por allá, pues hay que preocuparse porque no les va a ir tan bien. Entonces, en este caso, también se menciona que se va a generar empleo. Es una total y absoluta mentira. Un empleo en este país tiene el siguiente costo. Para generar un empleo se necesitan invertir por lo menos 10 millones de pesos en la parte productiva de este país para generar un empleo. ¿De dónde van a sacar que van a incrementar 400,000 empleos solamente con la reforma? Cuando va a ser a la inversa. Van a reducir el número de trabajadores cuyo ingreso superaba los 350 pesos diarios. Se va a compactar y ahora vamos a tener trabajadores o prácticamente gente con ingreso que va a oscilar entre los 120 pesos y los 240 pesos diarios solamente. Y se le olvida decir tanto a los diputados, a los senadores y a sus personeros o los que se dicen asesores de ellos, que lamentablemente tenemos varios en la Facultad de Economía y que parece que no estudiaron economía. Ellos les parece que se les olvida que los precios de los productos en este país siguen aumentando y que la población cada vez más reduce el nivel de ingreso y reduce el nivel de su canasta básica. Entonces, ese primer aspecto de que nos va a beneficiar y que va a generar empleos es una total mentira. Al revés, va a reducir el número de empleos mejor remunerados de este país, lo va a reducir 20%. Es decir, aquellos trabajadores cuyo ingreso es mayor de 400 pesos, va a reducirse 20% el número de trabajadores que tienen esa condición. El número de pensionados cuya pensión es superior a los 12,000 pesos se va a reducir en 1,5 millones de trabajadores que van a estar en proceso en estos meses o en los siguientes 2 años en proceso de jubilación. Y eso va a agravarse en el caso de los jóvenes que quieran ingresar al campo laboral en este país. Ellos ya no van a tener, en este caso varios de ustedes, ya no van a tener la condición de una buena estabilidad laboral. El tercer aspecto que plantea supuestamente de mejora económica la reforma laboral era que se iba a manejar los recursos de los sindicatos, en este caso como los sindicatos del Baester Gordillo, entre otros, porque tiene una gran fuga de dinero el gobierno mexicano. Yo les voy a decir solamente un dato que varios economistas deberían de saber, y es el siguiente: el sindicato del Baester Gordillo tiene una partida presupuestal de 2,000 millones de pesos, que equivale a una quinta parte del presupuesto de esta universidad, y está sin etiquetar, sin entregar cuentas, y es dirigida solamente a 3 plazas dentro del sindicato del magisterio de este país. Y esas 3 plazas, una de ellas es la de directora general del sindicato magisterial del Baester Gordillo. Esa parte de la reforma la eliminaron, no tocaron los intereses de los grandes sindicatos, pero sí van a golpear el caso de los trabajadores que se encuentran en sindicatos pequeños, en agrupaciones laborales en este país. Entonces es mentira que digan que se van a dar mejor manejo de esos recursos y que esos recursos van a llegar a los trabajadores. No es así. El número de trabajadores que van a perder si el día de mañana entra tal cual la reforma laboral, que van a perder por lo menos 4 de sus principales prestaciones en términos de montos económicos, estamos hablando prácticamente de 28 millones de mexicanos que van a perder principales características en términos de sus prestaciones, que son: 1, fondos de ahorro para el retiro se va a reducir. 2, se les va a reducir los fondos de vivienda. 3, se les va a reducir el monto de prestación que ajusta el número de prestaciones en términos de retiro, se van a ajustar esas 3. Entonces, cuando el gobierno en los medios de comunicación plantea que es un logro, y es una total vergüenza, y lo digo así, que alguien, y por lo menos de la Facultad de Economía, que se diga profesor, diga en un medio de comunicación como en la radio, y que lo haya dicho en Radio Imagen esta mañana, que haya dicho que la reforma laboral sí va a generalizar y va a garantizar el crecimiento económico de este país, por lo menos el 1%. ¿De dónde sacó ese dato? ¿De qué parte de la economía está hablando? Porque en este país no es así. Los datos
Los datos que tenemos de la economía no muestran que va a tener un incremento en la economía esta reforma laboral. Al contrario, va a achicar el campo de trabajo, va a aumentar la competitividad de los trabajadores, va a reducir las condiciones laborales de los trabajadores, va a reducir los niveles de ingreso e incluso en algunos sectores que ya están programando algunos despidos y ajuste de plantilla laboral, como en el sector, por ejemplo, de la industria del hule, en el caso de la industria, que es en este caso una de las industrias nacionales. Entonces, compañeros, si vamos a los datos, si alguien de los que está aquí está dispuesto a ganar como profesionista 7 pesos la hora, mientras los diputados de este país ganan 3,800 pesos la hora, pues entonces, compañeros, ¿para qué estamos estudiando economía? Lo que hay que estudiar entonces es cómo ser un sinvergüenza, cómo ser un canalla en términos generales y ser asesor de algún diputado, algún senador y tener garantizado el ingreso en tu familia. Los trabajadores de este país jamás pueden ver 3,800 pesos la hora. ¿Con qué cara los economistas le vamos a decir al pueblo de este país que está bien que ganen 7 pesos, mientras los funcionarios de este país, a ellos sí, en una parte de la reforma lo dejaron de manera velada, los funcionarios sí van a mantener el ingreso del salario mínimo, a ellos sí les van a mantener sus niveles de ingreso en salarios mínimos, no por pago de hora? El número de trabajadores que va a ingresar al pago por hora en este país, compañeros, en total y en términos de suma general, en todos los ramos de la economía, van a ser 41 millones de mexicanos. De ellos, ¿cuántos mexicanos dependen? ¿Cuántos mexicanos van a tener que vivir con ese ingreso? Y solamente estamos hablando de los sectores urbanos. ¿Qué va a pasar en el medio rural? Las empresas que se dedican a subcontratar en este país a campesinos y cuyo nivel de ingreso es 2 pesos la hora. ¿Ahora qué va a suceder con ellos? ¿Qué respuesta le vamos a dar nosotros los economistas si es que tenemos vergüenza? Y como se los digo, porque la persona que les estoy mencionando a cada momento está aquí cerca y solamente se está dando vueltas y está hablando con su celular. Entonces, compañeros, en ese sentido, la economía de este país está totalmente mal y además los trabajadores, y me incluyo dentro de ellos, vamos a ser afectados todos. Mentira que aquel que diga que tiene su plaza de tiempo completo, de medio tiempo, de definitividad, no va a ser golpeado. Eso que hizo ayer la dirección de personal de la Universidad de correr esa circular, ese es el ejemplo, compañeros. Y por lo menos, la pregunta que yo sí tengo a mis compañeros de sindicato es, ¿y los académicos qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender de ello? Y no solamente nosotros, los compañeros que vienen atrás de nosotros, que son profesores adjuntos, que por lo menos tienen algo de ingreso por lo que están ahí, o tratan de buscar una estabilidad laboral. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué futuro les vamos a dejar? Entonces, compañeros, yo lo voy a terminar por el momento aquí mi intervención, para darle paso a los profesores, para que aborden otros de los aspectos de la reforma laboral. Y entonces, compañeros, si somos economistas y sabemos usar la calculadora y la cabeza, pues hay que sacar cuentas, compañeros. Hay que sacar cuentas de cuánto es los ingresos realmente de este país. Entonces, grábenselo bien, compañeros. Si tienen un salario mínimo en su familia y va a empezar a pagárseles por hora, también tienen que tomar en cuenta una cosa. En la reforma, en la aplicación de la reforma, la Secretaría de Hacienda está elaborando un paquete que va a modificar, por ejemplo, el pago por honorarios, porque si se da el pago por hora, ya no es necesario el pago por honorarios, lo cual establecía que por lo menos había un monto que se debe de pagar cuando se te paga por honorarios. Ahora ya no va a ser necesario. Ahora sí regresamos a la época del porfiriato. Se nos van a dar valecitos, se nos van a dar un cheque a todos aquellos que trabajan por honorarios. Y la condición en este caso va a cambiar, compañeros, y va a cambiar de manera radical. Y entonces, esto hay que discutirlo en los salones de clase de esta facultad, y la facultad tendría que pronunciarse públicamente. Si se supone que es una facultad de economía de este país, tendría que manifestarse públicamente y no andarse escondiendo en cuestiones de supuestamente la macroeconomía o decir que la estabilidad económica de este país está bien. Había profesores de esta facultad que decían que en 2 años salíamos de la crisis económica. Pues bien, ya llevamos 4 años y seguimos mal económicamente. ¿Dónde está la respuesta a eso?
¿Dónde está esa famosa respuesta que en 2 años salíamos de la crisis económica? A ver, ¿dónde está el ingreso de los mexicanos que iba a mejorar? Y a ver, ¿dónde está la supuesta promesa de Enrique Peña Nieto cuando decía que el trabajo iba a valer más en este país? Pues sí, va a valer más para los empresarios, va a valer más para los capitalistas y va a valer menos para la población de este país. Y eso no hay que permitirlo, compañeros. Les agradezco su tiempo.